Bien, vamos empezando con un tema que es muy interesante, que es patologiasis, que tal vez es una de las patologías más frecuentes que puede haber en la parte de cirugía y en la parte del tubo digestivo. Un problema que viene de las vías biliares accesorias, que es justamente la vesícula y su conducto cístico. ¿Gol de Francia? ¿Gol de Francia? ¿Qué es gol de Francia? Gol de Francia, digo. Ah, no, ni idea. ¿De qué están hablando? Pues no hay algo más importante que el mundial. ¿De qué están hablando? Se nota, ¿no? El cambio. Puro femenino, nada casi de varones. ¿Cuánto porcentaje de varones está ahí? Digamos un 5%, un poquito más, 5%. Eso debería haber partido. Bien, la colelitiasis es una patología frecuente en nuestro medio, principalmente en Chile, está muy bien estudiada, y también en el Asia. No es tan frecuente en Europa, y tan frecuente en Estados Unidos. Claro que con esto de la migración, ¿no? Pues ahora ya también frecuente en esos países. Es una patología que está más asociada en ciertas regiones que vendrían a ser Latinoamérica y Asia principalmente. Por lo tanto, estudios como por ejemplo en Japón, en China, en países asiáticos, digamos que están llevando la batuta actualmente en este tipo de enfermedades. De ahí que les voy a exigir a ustedes que vayan buscando ya los criterios de Tokio. Criterios de Tokio para patología biliar y criterios de Tokio para patología pancreática. Porque esa patología es pancreática y biliar es mucho más frecuente en Latinoamérica y en el Asia. Van a querer entender qué son o qué quieren o a qué se refiere con los criterios de Tokio. Bien, entonces esta patología que se conoce con el nombre de colelitiasis no es nada más que la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Estos cálculos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. O sea, la primera patología que nosotros tenemos que estudiar en las vías biliares accesorias es justamente cálculos. Cálculos que se pueden formar de varias formas, ¿no? Pero que tienen un inicio común, que es la precipitación principalmente del calcio, de las sales de calcio dentro de la vesícula. Y para que exista esa precipitación de estas moléculas que caigan, se precipiten, se juntan, se unan, tiene que ver también otro componente, que es que una vesícula no esté funcionando bien, o sea, una vesícula perezosa, ya sea una vesícula porque ha sido o existe algún problema quirúrgico o hay un problema de internación de larga data en terapia intensiva, por ejemplo, donde no está funcionando bien la vesícula, por tubo digestivo en general, o problemas hormonales como por ejemplo el embarazo, donde la vesícula suele hacerse un poquito más lenta en su contracción, lo que se conoce como el nombre de vesícula perezosa. No debería ser perezosa en realidad, pero es más o menos se hace referencia a que la vesícula no está funcionando en su contractilidad. Por lo tanto, existe una éstasis, ¿sí? Se puede decir así, una éstasis o una retención de la bilis biliar en la vesícula que provoca la precipitación de ciertas moléculas, principalmente de las sales de calcio, como inicia, la nucleación entonces, o la nucleación de un cálculo inicia por la precipitación principalmente del calcio. ¿No? Estamos siguiendo esto en detalle. Es una de las patologías más comunes de cirugía. Ha revolucionado la cirugía, últimamente la cirugía laparoscópica
consecuencia de esta patología, ¿no? En los años 90 ya había indicios de que había tendencias a que íbamos a llegar o a evolucionar una cirugía de estas características de la laparoscópica. Ya en los años 2000 el boom ha sido mayor todavía, ¿no? Desde 2000 hasta 2010. Y actualmente existen otras alternativas también así de esas características laparoscópicas, como por ejemplo las cirugías que se conocen con el nombre de NOTES. Tú no eres alumno mío, ¿no? No, estaba en el examen, ya de esta clase. ¿Por qué no te puedes hacer? ¿Te atrasaste? No. Oh, bueno. Débilmente expuesto. Bien. ¿Qué le decía? Estamos hablando de la colectividad. Entonces está nuevamente para recordar la vesícula biliar y su conducto cístico. Las dos estructuras, vesícula biliar y cístico, se conocen con el nombre de vías biliares accesorias, ¿no? Ya lo sabemos muy bien eso. Entonces, la intervención de la vesícula biliar ha ido modificando, ¿no? La cirugía ha sido tanto el boom de la colecistectomía laparoscópica que ahora hay otras alternativas. Ha llegado una cirugía robótica que nos va a ayudar mucho también, que, digamos actualmente lo más, diríamos, ¿quién está grabando el estuchito? ¿No ha dejado? ¿De dos? ¿Quién ha perdido esto? Estaba todo prendido. ¿Quién lo ha llevado, no? ¿Cómo vamos a cerrar después? Capaz lo subieron más mañana. Así que estaba esperando a ver arriba en el 5 y... ¿Cómo vamos a pagar esa cosa? ¿Quién se va a subir hasta arriba? Necesitaba para escribir, bueno, a ver si ustedes pueden escribir, se llama NOTES, las nuevas alternativas. Es un acrónimo, NOTES, NOTES, que en inglés, o traducido al español si quieren mejor, significa cirugía orificial o transorificial. Que significa además una cirugía a través de orificios naturales. ¿Sabían que se puede sacar la vesícula desde la boca? Transoral, transgástrica, mediante una endoscopía, se abre un poquito el estómago, se insufla ahí el aire, como si estuviéramos haciendo una laparoscópica. Dispositivos especiales muestran la vesícula y se puede hacer una colecistectomía transgástrica. Como esta patología es frecuente también en las mujeres, se puede hacer incluso una colecistectomía transvaginal. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de realizar este tipo de colecistectomía? No dejar ninguna herida en la pared abdominal, ninguna, ni siquiera las pequeñas incisiones que se hacen para la cirugía laparoscópica. De ahí surgen este tipo de cirugías. Si lo buscan en internet, ahorita lo pueden buscar. Se llaman NOTES, transoral o transorificial, pero natural, por orificios naturales, se hace la extirpación de la vesícula. Aparte de eso, también se ha podido avanzar tanto que ahora ya no se utiliza la cirugía laparoscópica como en sí, sino se utiliza o se usan puertos mini laparoscópicos, es decir, puertos que no necesitan 1 centímetro de tamaño o de diámetro, sino de 3 milímetros de
llame puertos, porque uno coloca una aguja de 3 milímetros de diámetro y puede operar. Entonces cada vez se fue avanzando más hasta que ahora tenemos, por ejemplo, la cirugía robótica. La cirugía robótica que ha avanzado tanto también en esto que se puede utilizar a través de una cirugía laparoscópica o puertos laparoscópicos. Y cada vez vamos a ir mejorando para utilizarlo, digamos, en el sentido de que no sea tan evidente la cirugía que se está realizando. Es decir, tratar de hacer el mínimo daño de la pared abdominal. Entonces, ¿de dónde nació todas estas ideas o estas innovaciones quirúrgicas? Pues nacieron principalmente de la cirugía laparoscópica. Ha sido tanto el boom que ha cambiado realmente ese pensamiento que antes teníamos los cirujanos, que era a cirugías, a grandes cirujanos, heridas grandes o incisiones grandes. Ese era el concepto hasta antes de que aparezca la laparoscópica. Eras un mejor cirujano si hacías una incisión más grande. Ahora en la actualidad no eres mejor cirujano si sabes utilizar estas tecnologías y tratas de hacerlo menos invasivo posible. O la cirugía mínima invasiva. Es el nombre que se debería dar a este tipo de intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, la acalasia también se suele operar por la laparoscópica, se suele hacer una transesofágica o transoral, una cirugía. ¿Sabían que incluso la glándula tiroides se puede sacar a través de lo que es una cirugía transoral? Se opera también con una glándula tiroides, obviamente pequeña, no grande, es grande, posible que pueda sacarla a través de la boca. Pero están saliendo estos nuevos, digamos, paradigmas, y aquí es la palabra que siempre, pues, muchos no me saben responder, ¿qué es un paradigma? Yo entiendo por esa palabra, y lo van a escuchar en todos lados, van a escuchar en metodología de investigación, se utiliza mucho que es un paradigma. Y ni siquiera creo que ustedes sepan de dónde viene esa palabra, o lógicamente de dónde aparece. ¿Qué quiere decir paradigma? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Alguien puede decir? ¿Qué entienden por paradigma? Para saber qué es un paradigma, pero tendríamos que saber qué es un digma, ¿no? Un dogma. ¿Qué es un dogma? ¿Una creencia? Ideas. Sí. Perfecto. Y para ideas, ¿qué sería entonces? Conjunto de ideas que van en paralelo juntitas, para ideas. Están juntitas, están entrelazadas entre sí. Y en realidad ustedes esta palabra la tienen que asociar como si fuera escuela. Eso quiere decir paradigma. Escuela, nueva escuela, nuevo pensamiento o conjunto de ideas que agrupan a un ente científico, que en este caso vendría a ser los cirujanos laparoscopistas, quienes tienen este conjunto de ideas, tienen este paradigma que es innovador en nuestros tiempos. Lo mismo que está pasando ahora con el paradigma de los cirujanos de robótica, que se están desprendiendo de estas ideas que han sido iniciales, que es la laparoscópica o mínima invasiva, y ahora están yendo a otro extremo mucho más en profundidad, si se quiere, que se conoce como la cirugía robótica. Otro conjunto de ideas, otra escuela. Entonces ustedes, cuando escuchen esta palabra de paradigma, es desde qué escuela tú te estás posicionando, qué autores estás tú tomando en cuenta, qué especialistas están hablando acerca de estas ideas. Entonces ahí hay ese cambio de ideas, ese cambio de que todo que era grande, como
como una incisión grande, quería o significaba que el cirujano era también el gran cirujano, ha ido cambiando. Eso se llama, o se habla de cambio de paradigma. A ver, también de lo maxi viene la escuela mini. Y de la escuela mini está desprendiéndose la escuela robótica. ¿Listo? Escuchen nuevamente estas palabritas de paradigma. Se utilizan así como si fueran los sofisticadores, nada más que un conjunto de ideas o escuela. Ustedes pónganlo como escuela y van a entenderlo mejor que hablamos sobre estos temas. Bueno, en fin, entonces estos cambios de pensamiento que han ido revolucionando la cirugía, todo acerca del problema principal que se tiene en la vesícula, que es la colelitiasis. ¿Por qué es tan importante entender el nombre de la colelitiasis? Porque la colelitiasis abarca una gran cantidad de población en el mundo. ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos? 100.000, ¿no? ¿Cuántos somos? 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones. Y cerca del 20 al 30% tienen colelitiasis. O sea, hay que sacar el 30% de 8.000 millones y es la cantidad de pacientes o de personas que pueden tener colelitiasis. Se calcula tanto así el problema de la colelitiasis que se dice que cada minuto en el mundo se está realizando una colecistectomía, ya sea convencional o abierta o laparoscópica. O sea que en este momento en el mundo alguien se está operando de su vesícula. En cualquier parte del mundo alguien está operando de la vesícula. O sea, hay un cirujano, hay un equipo quirúrgico, alguien que está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento por su vesícula. En este momento estamos hablando. Va a pasar este minuto que estoy hablando, otro está entrando a operarse. Les apuesto que en su familia alguien tiene colelitiasis. Si es que no ha tenido colecistitis, si es que no ha tenido ya incluso pancreatitis, pero alguien en su familia, 100% seguro de que alguien en su familia, mamá, papá, primos, amigos, bueno, no es familia, ¿no? Alguien en la familia tiene colelitiasis. Que tal vez nunca desarrolló colecistitis y solamente tuvo algunos cólicos, y bueno, nunca se hizo operar, está bien, pero tiene cálculo. ¿Quién me puede decir que no hay en su familia alguien que no tiene colecistitis? Dígame quién no tiene. ¿Quién? ¿Vos no tienes? ¿Vos en tu familia? Tampoco. ¿No tienes tu hermana, tu mamá, tu papá, tu primo, alguien? Nadie. Nadie. Estás viviendo una mentira. Hazte hacer ecografía todito, vas a ver que sí hay. Que no tenga síntomas es distinto. Que no haya llegado a tener síntomas, completamente distinto. Pero lo que tiene cambio. No lo digo yo, lo dice la estadística. ¿Y quién es esa? La estadística mundial. Pues 100%. Que no tenga síntomas es otra cosa, pero el que tiene el cáncer, tiene. Máxime si es de Latinoamérica. Mayormente si es de Latinoamérica. Más todavía si es de Asia. Si es chino, japonés, filipino, coreano. Seguro que tiene. Puede, ya puede que en Norteamérica y en Europa, que es más de raza blanca, no tengan mucho. Pero aún así, ya les dije, con tanta migración que hay, ya hay. Seguro.
porque es cuestión de raza, es cuestión de raza. Al igual que el cáncer de la vesícula, lo mismo. En Chile está totalmente estudiado por mayor frecuencia donde en Latinoamérica. Así es que es difícil que alguien en la familia no tenga. Que sea asintomático, otra cosa. Pero de que tiene cáncer, a ver, vos ni siquiera sabes por qué. Es nuestra característica. Bueno, en fin, entonces esta patología está ampliamente extendida, universalmente extendida, donde haya un ser humano, bueno, no, donde haya por lo menos 10 seres humanos, por lo menos 3 van a tener casos. Eso es estadísticamente. No hay dónde tener. Un poquito de recuerdo de la anatomía de esta estructura que se conoce como nombre de vesícula, porque la colelitiasis es justamente la presencia de cálculos en la vesícula. Se me ha dicho que la vesícula biliar generalmente tiene la forma de pera, por eso es piriforme. Generalmente tiene un fondo de estas características. Generalmente les había dicho que la arteria cística nace del hepático del lado derecho, está por detrás del colédoco, está casi cerca de la implantación del cístico, se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama más posterior. Que es importante esta arteria para ligarla cuando estemos operando la vesícula. Lo primero que tenemos que ir es a buscar la arteria cística y ligarla para que no sangre tanto el paciente durante la intervención quirúrgica. Que hay que buscar el triángulo, habíamos hablado del triángulo, ¿no? De Calot, ¿no? Todavía no. Pero bueno, nos vamos a recordar aquí el triángulo de Calot, vamos a recordar el triángulo de hepatocístico, que son importantes para localizar esta arteria, la arteria cística. El 80% de los casos, o sea, de los seres humanos, tienen una arteria de estas características. De un trayecto corto, no es muy largo, del hepático del lado derecho, el cual tenemos que evitar de lesionarlo, pero hay ciertas variantes, como pueden ver ustedes, muy pegada a la arteria cística, o prácticamente no hay arteria cística y lo que está alimentando directamente a la vesícula debería ser parte del hepático del lado derecho, o muy larga o anterior al colédoco. Todas estas variantes anatómicas para los cirujanos es importante durante la cirugía, la patología, porque podemos lesionar sin querer, ya sea el colédoco o la arteria cística. Y si se lesiona la arteria cística y no la hemos podido ligar bien, como toda arteria se retrae fácilmente y puede existir un sangrado importante. Y durante una cirugía, pues, esto puede llevar a hipovolemias, incluso shock hipovolémicos o incluso muerte hemorrágica por falta de una ligadura explícita de la arteria cística. O el cístico no siempre va a ser como hayamos visto, delgadito, finito, anatómicamente bien constituido, formando un verdadero triángulo de Calot, o ayudando a formar un verdadero triángulo hepatocístico. Vean esas variantes, puede ser bloqueado, no reglado, grueso, paralelo al colédoco, puede irse insertado por atrás del colédoco, o puede ser corto. Aquí sí se ve en el C. Se ve prácticamente que no hay cístico, sino la vesícula está pegada directamente al colédoco. Miren esta otra variante donde no está ni siquiera llegando al colédoco, porque es la parte más superior del colédoco supraduodenal, sino más hacia abajo.
casi entrando por otro conducto anal, y casi ni siquiera compartiendo con la ampolla de base, o bien pegado, o conductos aberrantes. Ahí hay un conducto aberrante, un conducto que viene del hígado directamente al cístico. Los conductos también pueden venir directamente a la vesícula. Se llaman conductos de Lusch. Se pueden dejar crecer durante una colecistectomía. Se puede lesionar y por ahí puede salir bilis y gotear, la bilis de poquito, producir biliomas, después de una cirugía de vesícula. Nada más porque no hemos podido reconocer bien ese conducto aberrante que va a seguir botando bilis, ¿no? Porque no lo hemos mirado, no lo hemos identificado, no hemos hecho una buena revisión de la colecistectomía o del lecho hepático de la vesícula y me viene bilis. Y ay de aquel cirujano que le viene bilis después de la colecistectomía, ay de aquel. Es un dolor de cabeza, de dinero y probablemente de casa, para quien no haya hecho bien la cirugía. Esos cálculos que se forman y que son muy frecuentes afectan más o menos el 10 al 20% de la población adulta en países desarrollados. Pero estamos hablando de países desarrollados, por eso es que sube más en países que están en vías de desarrollo o en países que están empezando a tener desarrollo, hasta 30, hasta casi 40%. En Bolivia se calcula 35% de la población se calcula. Nosotros, como no nos gusta hacer estudios, nos gusta simplemente agarrar estudios del extranjero y no hacer nuestros propios estudios. En Bolivia no hay un estimado, digamos. 20 millones de personas en Estados Unidos tienen cálculo y eso es corto. ¿Cuánto de la población de Estados Unidos? ¿Cuánto? 300 millones. ¿Cuánto? La población de Estados Unidos son como 300 millones. Más o menos. 300 millones. Sí, más o menos. Entonces, el 20% de ellos deben tener. Vean que aquí estamos hablando de estadística de Estados Unidos, no estamos hablando de estadística de acá, de Bolivia. Se duplica después de los 60 años de edad, sí, la posibilidad de tener cálculos aumenta con la edad, porque durante la edad también la vesícula se hace cada vez más lábil, ¿no? Más perezosa, que no funciona como cuando uno está en la juventud. ¿Hay factores heredofamiliares y de etiología ligada al aumento del colesterol? Sí. ¿Está relacionado con el sexo? Sí. ¿Es mayormente predisponente en la mujer? Sí. ¿Mayormente predisponente durante el embarazo? Sí. ¿O hay una relación entre cantidad de partos, cantidad de embarazo y colelitiasis? Sí. Porque tiene un componente, entonces, que vamos a ver más adelante, que se conoce con el nombre de estrogénico. Y la hormona del estrógeno es la hormona esencial en la mujer. Entonces, el estrógeno tiene relación con el colesterol y el colesterol tiene mucha relación con la formación de cálculos. Por lo tanto, hay factores hereditarios, hay factores hereditarios, hay factores de raza, hay factores de raza. Aunque actualmente ya no se puede hablar de raza, ya no hay una sola raza. Hay una mezcolanza de todo, todos estamos mezclados con todo. Ya no existe una raza exclusiva. Eso es lo que dicen los últimos estudios de ADN genéticos también. Nadie es 100% puro. Ya no hay. Alguien tiene algo de asiático, si se quiere, blanco, moreno, negro, si quieren decirlo como quieran para marcar las razas. Entonces, no hay eso ya. Y eso está mucho más ahora extendido en el mundo, porque hay todo tipo de mezcla que ha habido en el mundo. Por eso es que la incidencia varía de acuerdo a las distintas zonas geográficas. Les vuelvo a recalcar, Latinoamérica y principalmente
Asia, Japón, tienen mayor posibilidades o desarrollan con mayor facilidad cálculo. ¿Listo? Por las distintas zonas geográficas depende. Factores genéticos y dietéticos, sí. De alimentación también, sí. Se ha estudiado también que hay una relación con el desarrollo de la comida chatarra y cálculos en la vesícula biliar, sí. Especialmente las pizzas, especialmente lo que es las hamburguesas. Esos son estudios obviamente en Estados Unidos. Acá no hemos hecho ningún estudio para ver a ver qué nos puede causar un pique macho. Muchos pequeños. Hay factores clínicos y hereditarios, sexo, claro, el tipo de sexo y hormonas. Les decía que está más en relación principalmente con lo que es la hormona femenina y también con la progesterona. La progesterona porque provocaría que la vesícula no se contraiga tanto, entonces causa una cierta vesícula, podemos decir, perezosa, y entonces estancamiento de la bilis y eso puede producir la nucleación, ¿no?, del calcio, de las sales de calcio principalmente. Obesidad, claro, que tiene relación también con el colesterol. Las vagotomías que antes eran frecuentes, ¿se acuerdan que también habíamos hablado de las vagotomías principalmente del tronco? Se producían este tipo de vesículas que eran perezosas y que podrían producirse por litiasis. Aquí está, les estoy mencionando. Otros factores como ictericia hemolítica, sí. Habíamos hablado de los tipos de bilis que hay o de los tipos de bilirrubinas que hay. Habíamos hablado de la no conjugada y de la conjugada. Cualquiera de las dos puede dar también alguna formación de calcio, ya sea la conjugada o no conjugada. Por lo tanto, la bilis no conjugada que aparecen en los pacientes que tienen anemia, por ejemplo, o anemia perniciosa, que están botando gran cantidad de bilis, el hígado trata de botar toda esa bilis y puede la vesícula concentrarse con ese tipo de bilis y empezar la formación de cálculos. Y como más adelante vamos a ver, también existen tipos de cálculos. No es que solamente hay un solo cálculo, sino hay varios tipos de cálculos. Entonces, anticonceptivos orales por la carga oral, por la carga, digamos, de hormonas, de estrógeno. La multipalidad, ¿no? Entonces, ahí están las 5 Fs. Mujeres principalmente, mayores de 40 años, ¿no? Mujeres que tienen obesidad, con antecedentes familiares, de tener cálculos ya en la familia y además que tienen múltiples embarazos, múltiples posibilidades de tener cálculos a su vez. 5 Fs. Ustedes ven una mujer con esas características, tiene varios hijos, etcétera, lo más probable es que tienen cálculos o se ha hecho operar ya de la vesícula, porque ha tenido problemas con su vesícula. ¿No? Fisiopatología, o cómo se van formando estos cálculos, es decir, o cuál es lo que sucede con el problema de la colelitiasis. Para empezar, la colelitiasis se puede clasificar en asintomática y sintomática. Si es asintomática, no hay problema, no es necesario operar. Aún les diga al cirujano que necesita plata y tiene que operarle, no es necesario. ¿Listo? Cuando es asintomática. Cuando empieza a dar síntomas, sí, lo más correcto es ya operar esa vesícula, porque inició el problema de los síntomas. Dio cálculo, ya dio cólicos a repetición. No hay que lo pueda extraer más que la cirugía. No hay nada más que se puede extraer. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿acaso no hay el tratamiento de los cálculos renales con litotripsia? Sí, ¿qué quiere decir litotripsia? Quiere decir mandar ondas sonoras, ¿no? Ondas sonoras a la vesícula o al riñón, en este caso, que es la litotripsia renal, para que se pueda botar esos cálculos. Se rompen los cálculos, se deshacen los cálculos y es más fácil orinarlos, ¿vale? Y así salen los cálculos renales más fácilmente.
¿Por qué no hacemos lo mismo con la vesícula? Y le ponemos acá un ultrasonido a la vesícula, rompemos ese cálculo, lo licuamos ese cálculo y que lo bote la vesícula. El problema es que nosotros tenemos un conducto común con el páncreas. Entonces, háganle eso, háganle litotripsia a la vesícula y le van a causar pancreatitis al paciente. Entonces ya no se aconseja. ¿Ustedes creen que a alguien no se le ha ocurrido? A 1.000.000 de personas se les ha ocurrido antes que ustedes, mejor le sacaremos el cálculo mediante litotripsia, ¿no? Más fácil va a ser. Sí, hagamos eso, experimentaron, que salió, pancreatitis te da, entonces hay más riesgo de que te mueras por pancreatitis por hacer una litotripsia. Entonces ya, ¿qué dijeron los médicos en esa oportunidad? Debemos de hacer IDS, como decir huevada, y operemos nomás lo que tenemos que operar, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Está bien, la litotripsia funciona en el riñón, perfecto, pero es un solo conducto, es una sola uretra. Pero en la vesícula biliar no, porque el colédoco comparte con el conducto pancreático, con una sola vía a nivel de la ampolla renal. Sí, ha habido gente, ha habido médicos que han empezado a experimentar, hicieron las litotripsias extracorpóreas de la vesícula. Bien, cálculos más pequeñitos, más fácil para que sean eliminados, sí, perfecto. ¿Qué causaron? Pancreatitis. Que no te morías por tu cálculo, te morías porque tenías pancreatitis. Y era peor. ¿Funcionaba? No funcionaba. ¿Qué vamos a hacer? Volvamos nomás a la cirugía. Entonces mejoremos la técnica quirúrgica, la paroscopía. Ya la paroscopía, mejoraremos la paroscopía. Entonces así estamos avanzando cada vez más. Cada vez que hacemos estudios. Entonces, cuando una bilis, la bilis biliar, se encuentra extremadamente concentrada, ya sea por deshidratación, entonces la bilis empieza a conectar mayor cantidad de agua, porque está deshidratado el cuerpo, necesita mayor cantidad de agua. Entonces empieza a concentrar mucho más la bilis de la vesícula. La bilis biliar, la bilis de la vesícula, empieza a concentrarse mucho. Es lógico que a mayor concentración de solutos en un disolvente, que es el agua, estos solutos van a o tienden a enlazarse, ¿no? Eso quiere decir que si yo soy sal o cloruro de sodio y veo otro cloruro de sodio, es mi hermano, lo reconozco, ven amiguito y lo abrazo. Entonces empieza a juntarse otro cloruro de sodio, otra molécula, hasta que precipita, cae. Quiere decir precipita, cae. Ya no puede estar diluido, está cayendo. Y es por eso que se ha estudiado que el inicio no vendría a ser el cloruro de sodio, no vendría a ser el sodio o el potasio, sino lo que es más duro en nuestro organismo. ¿Qué es lo más duro en nuestro organismo? El calcio es el elemento más duro que tenemos. Y justamente ese es el que empieza a precipitar. Cae una molécula, se encuentra con otra molécula que se llama calcio también. Hola, amiguito, calcio. Y se van juntando. Y ya eso, como ven que hay tanta amistad, tan linda amistad de calcio, viene el colesterol. Y dice, yo también quiero ser amigo, pero tú eres colesterol, no eres calcio. No importa, igual te abrazo. Y le agarra el colesterol a toda esa bola de calcio y precipitan los cálculos de colesterol. Entonces ya les estoy diciendo que hay dos tipos de cálculos. Los cálculos de calcio están felices solitos hasta que el colesterol se quiere ser amigo de ellos. Y empiezan a ver los cálculos de calcio y colesterol mixtos o el calcio de colesterol nomás. Entonces hay tres tipos de cálculos: de colesterol mixtos y de calcio o pigmentados. Ahorita vamos a hablar mejor de esta parte. ¿Dónde están los tipos de cálculos? Colesterol
pigmentados y mixtos. Entonces, los de colesterol, ¿qué tienen? Calcio, ¿eh? No, pues no tienen calcio, los de colesterol tienen colesterol. Los pigmentarios, ¿qué tienen? Colesterol, ¿eh? No, tienen calcio. Puramente calcio. Se llaman pigmentarios porque el calcio nosotros lo conocemos como si fuera una sustancia blanquecina, ¿no? No es blanquecina, es más bien negra, oscura, por eso se llaman pigmentarios. El calcio suele ser de color más oscuro. Y los mixtos. Pues ahí están los porcentajes, cómo se estudian los mixtos, los pigmentarios y los de colesterol. Los más frecuentes son los mixtos. Al 75% de los casos existen los dos agregaditos de la mano. Ojinaga. Los mixtos. ¿Sí? Estoy escuchando. Eso pregunta. Estaba hablando de los mixtos, que son los más propensos, ¿no? Te has aplazado, te he preguntado una pregunta tan sencilla, ¿cómo es tu nombre? Ay, ¿Cuál es tu nombre? Acabas de ver cuál es. ¿Vas a despertar o vas a seguir durmiendo? Ándame en Francia. Así nos cuentas cómo ha sido el partido. ¿Cuál era tu respuesta? Si la pregunta era cuál era el más común, que eran los mixtos. Ah, pensé que estabas pidiendo un mixto, doctor. ¿Un mixto de qué? Aquí de lengua y pollo. Carne de lengua y pollo, querías mixto. Todo esto se debe además a una sobresaturación biliar. Empezamos con la sobresaturación biliar. Lo que va a producir una precipitación y nucleación, la teoría de la nucleación, de una sola molécula empieza todo, del colesterol o del calcio. Crecimiento y agregación de cristales de colesterol, éstasis vesicular por una hipomodularidad. Entonces ahí está la fisiopatología, cómo se va formando los calcios. Ya están entendiendo cómo se van formando los calcios. ¿Cuál es el desencadenante principal? Vos que estabas despierto, ¿cuál es? ¿Esta biliar? Ah, ya, está bien. Chivita, alguna pregunta, no te vas a aplazar tanto. Te la aplazo. Así sea por un punto, plazo. La éstasis, entonces, es lo más importante de entender. A partir de ahí, la sobresaturación que puede haber por deshidratación del paciente. O si de un paciente, digamos, está mucho tiempo en terapia intensiva y no está comiendo nada, no hay movimiento de la vesícula. Y además, si está mal el paciente, ¿qué es lo que tiene que retener? Agua, líquido que necesita, para que no se vaya pidiendo la deshidratación del paciente. Entonces, se concentra mayormente la vesícula, los sales o las sales en la vesícula biliar. Y aquí estoy mostrando en esta otra tabla, se ve cómo más o menos es la concentración normal de la bilis hepática y de la bilis biliar o vesicular. Son dos bilis distintas. Que nosotros en la anterior clase habíamos hablado que pueden existir dos tipos de bilis. Porque la vesícula lo que hace es concentrar las sales biliares. ¿Para qué se concentran las sales biliares? ¿Quién me puede decir para qué se concentran las sales biliares? ¿Para qué tenemos que tener mayor concentración de sales biliares en la vesícula biliar? Para la saponificación de las grasas. Bien. ¿Y para qué tengo que saponificar grasas? En el duodeno.
qué tengo que hacer saponificación grasa? Para absorber. Oliva. Oliva. ¿Para qué tengo que tener gran cantidad de sales villanas? Para que se puedan liberar las relaciones para absorber La grasa. Se observa grasa. ¿La saponificación qué es? ¿Qué era la saponificación? la degradación de la grasa, No. la emulsificación. Emulsificar, perfecto. ¿Qué es una emulsificación? ¿Qué es una saponificación? Pero es para formar jabones. Entonces es más fácil absorber las grasas cuando estas tienen la característica de un jabón. Eso quiere decir emulsificar. Saponificar quiere decir formar jabones. La grasa se absorbe si está mejor, como si fuera jabón. Otra vuelta de resfriado. Todo el tiempo te vas resfriando. ¿Qué hay? Una vuelta más larga que ponerte. Tus pies deben salir de tu contraría de frío. Bien, entonces acá está la diferencia entonces entre la bilis hepática y la bilis vesicular. ¿Qué es lo que sucede cuando esta bilis vesicular está altamente concentrada? Entonces va a ir precipitando, va a ir formando, va a ir nucleando moléculas al inicio que después se van haciendo cada vez más grandes hasta hacerse evidentes. Y aparece esto. Ahí están los tres tipos de cálculos que habíamos hablado: pigmentarios, de colesterol y mixtos. Pigmentarios porque tienen ese color oscuro, negro. Están formados principalmente de calcio. Aquí no hay tanto componente de colesterol, por lo tanto no tienen ese color pardo, no tienen ese color amarillento, porque no hay tanto colesterol, sino es más calcio. Por lo tanto, estos cálculos son más de calcio. Son cálculos pigmentarios o de calcio, así se llaman, cálculos pigmentarios. ¿Dónde van a aparecer estos cálculos o cómo es que se van a formar estos cálculos? Se van a formar también por las mismas características que los otros cálculos, solo que su etiología es distinta. Con las mismas características, va a tener que haber nucleación, precipitación, etc. Y sobresaturación de la vesícula, también lo mismo, pero con otras características, porque aquí no interviene el colesterol. Por lo tanto, en pacientes obesos es muy poco frecuente ver este tipo de cálculos, porque no tiene mucho que ver con el colesterol. Tiene que ver más que todo con ese tipo de bilis que se produce no conjugada, como por ejemplo anemias, la hemólisis, por algunos antibióticos que tengan calcio, o bacterias o parásitos que estén provocando también alguna forma de hemólisis. Los de colesterol, lógicamente, van a estar por obesidad, más frecuente en el embarazo, más frecuente por lo tanto en la mujer, donde no se puede embarazar. Otro tipo de patologías que también van a condicionar la hipomotilidad de la vesícula. Pero les había dicho, hoy hemos hablado que el tipo mixto es el más frecuente y ese es el que más se puede precipitar. Por ejemplo, en Bolivia hay más de tipo mixto. ¿Qué es el vaso biliar? Barro biliar. ¿Será que puede haber barro dentro de la vesícula? Es un término que no estoy yo de acuerdo personalmente con eso, porque barro significa, ¿qué significa barro? ¿Qué es decir que barro? ¿Qué es barro? ¿Qué es barro? Arilla.
¿Qué es barro? ¿Cómo es? Una masa de tierra. Es lo que precede a los... ¿Qué? Pero digan, hablen, no tengan miedo. ¿Qué es un barro? ¿Qué es barro? ¿Qué es barro? Bueno, dime qué es un barro. Se asocia con la tierra, ya, bueno, ya se asocia con tierra. Tierra y agua, digamos, ya, tierra y agua, tal. ¿Y aquí será lo mismo? No, no es lo mismo. Por lo tanto, mal llamado barro biliar. Pero bueno, por el espesor que tiene, podría ser llamado barro, pero por su espesor. El barro precipita o en los charcos. Precipita, cae, desciende, sí. Se asienta, sí. El barro se asienta y lo que queda es el líquido. Por eso le llaman barro biliar, porque lo que está cayendo son los solutos y el solvente está en la superficie. El barro biliar puede precipitar con mayor facilidad algún fenómeno de nucleación, sí. Entonces, a algunos, incluso ecografistas, les gusta colocar, no hay cálculos, pero hay barro biliar. ¿Qué han encontrado? Han encontrado una bilis mucho más espesa en el fondo de la vesícula. Entonces, para algunos es un precursor de cálculos de colesterol y pigmentario. Y obviamente esta alteración de los cálculos que se está refiriendo se debe al resultante de cristales de bilisbinato de calcio y puede ser consecuencia de éxtasis, no éxtasis. Éxtasis.